Bueno, está Fabio Kedgles, diputado mandato cumplido. Fabio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto conversar con vos. Igualmente, Fabio, gracias por prestarnos tu tiempo. Te vi el otro día en una conversación que tiene que ver mucho con algo que intento transmitir desde aquí, y es que estamos frente a un cambio de paradigma poblacional en la República Argentina de proporciones inéditas y que probablemente contribuya a hacer de la Argentina un país mucho más compensado que lo que ha sido hasta el presente momento, ¿no? Bueno, sí, todo indica que el eje, digamos, de la cordillera de los Andes, en función de la gestión inteligente de los recursos que dispone, ¿no? Ujú, Tanto hidrocarburíferas como minerales, mostrará una dinámica poblacional en los próximos años mucho mayor de la que tuvo. Si uno toma al, al, al este de la cordillera de los Andes una franja de, digamos, entre 200 y 300 kilómetros en paralelo, va a encontrar solo dos ciudades significativas, Mendoza y Neuquén. ujú, Y en esa franja viven 2 millones y poquito más de habitantes, de los cuales 1.200.000 es en Mendoza, digamos, ¿no? Y ujú. entonces es una larga franja hasta ahora despoblada. Pero a partir de la aprobación del régimen de grandes inversiones, del RI, en la ley de bases, se han tramitado un conjunto de expedientes muy importante con compromisos de inversión, de temas que en Argentina han tenido una controversia enorme, como, bueno, se va a discutir también parlamentariamente el tema de la ley de glaciares, etcétera, pero que en cualquier caso, entre Vaca Muerta, la formación en el sur petrolera de Palermo Aique, el litio en el norte, etcétera, van mostrando que la dinámica territorial que conocíamos históricamente, más atlántica, vinculada al eje Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Ujú, etcétera, probablemente se vea modificada. En concreto, por supuesto que la ciudad que más crece, el área metropolitana que más crece en Argentina es Neuquén. Todo indica que en el año 2045, si las cosas siguen así, ujú, Neuquén puede ser la segunda ciudad de Argentina. Eh, y, y eso significa muchas cosas, o sea, eso es fácil decirlo, pero después las adecuaciones infraestructurales, el impacto en el sistema institucional, o sea, un gobernador de San Juan o un gobernador de Neuquén va a ser una persona más importante que hoy, digamos, en el sistema ujú. político. este, Esas provincias tendrán que hacer a su vez sus adecuaciones. Por ejemplo, la provincia de Neuquén debe preguntarse seriamente si no tiene que constituir un fondo anticíclico, Ujú, porque en cualquier caso está gestionando un recurso que es finito, digamos, ¿no? Que ujú, los más optimistas dicen que la ventana de producción de vaca muerta es en el rango de entre 30 y 40 años. Bueno, eso, una persona que hoy tiene 25 años, cuando tenga 65 va a ver declinar vaca muerta, digamos. ujú, Entonces, y lo que va a tener que seguir, y va a vivir un montón de gente ahí, que por supuesto las proyecciones, lo ideal sería que la infraestructura sea buena, que las instituciones sean buenas, que la gente sea educada y que esté sana y tiene capacidad de hacer otras cosas, digamos, ¿no? ujú, Si llegamos a ese momento en una lógica, entre comillas, de monocultivo, hidrocarburífero, para decirlo de alguna manera, exagerando el idioma, van a tener un problema, ¿no? Entonces, el ujú. punto es que Argentina está ante una enorme transformación que impacta en su sector externo porque trae divisas, impacta en las necesidades de formación. Por comillas, voy a decir, pongo comillas acá porque no quiero que se me malinterprete, pero en Neuquén está lleno de venezolanos, Ujú, ujú, porque cuando vinieron con su migración pasaba que en Venezuela hay un montón de posiciones vinculadas a la industria petrolera, que técnicos, etcétera, que hay mano de obra calificada, etcétera, que se fue de Venezuela, y justo venía el auge de Vaca Muerta y consiguieron un montón de trabajo. Ahora, eh, vos no podés depender de que una migración específica te vaya resolviendo, pero vos tenés que ujú, formarlos. Tal es así que el conjunto de empresas del sector petrolero constituyeron un centro ujú, académico en la zona que se llama IBM, Instituto Vaca Muerta,
transformar posiciones que se forman en 3 meses, en 4 meses, en 5 meses, porque tenían la gente con ganas de trabajar y no tenían la formación en una cosa que tiene mucha complejidad técnica, ¿no? Sí. Entonces la Argentina está viviendo ese proceso, ahora se está insinuando, precisaríamos tener un poquitito más de visión política para resolverlo. Es inconcebible para mí que la ruta que lleva los caños y la arena a Vaca Muerta, que cruza la provincia de Buenos Aires, que es la ruta 5, esté en tan malas condiciones, ¿no? Que nuestra logística sea tan frágil en ese sentido, etcétera. Pero hay mucho para pensar, pero esto se está dando, esto no es teórico. O sea, cuando medimos año a año, no es una velocidad desbordante, pero lo que se está dando es esta reconfiguración territorial. Sí, yo lo que creo es que ahora, bueno, el gobierno está avanzando finalmente con las licitaciones de rutas, aunque hace poco leí un artículo bastante crítico sobre el tema, de cómo están los pliegos y demás, pero está avanzando, está otorgando. Supongo que eso va a tener que ser un impulso adicional, porque eso va a mover hierro, va a mover cemento, va a dar trabajo, y supongo que va a haber una acción reparadora. Por otro lado, creo que las empresas están actuando con otro grado de conciencia completamente distinto al que hubo en el empresariado en Argentina durante décadas, ¿no? Es decir, están aportando, ahí han llegado, no me acuerdo ahora la cantidad de vagones de tolva de transporte de grano, que es un esfuerzo conjunto de los productores agropecuarios para mejorar el tema del transporte de carga de granos. Me parece que están pasando en ese sentido cosas interesantísimas, ¿no? Bueno, la más importante, que es el debate que se está dando, porque hay una sustitución, que crecen en algunos sectores, el empleo crece en estos sectores vinculados a la minería, etcétera, y crece en el sector industrial. Alguien podría decir es bueno, es malo. Yo hago una proyección a mediano plazo. Es muy probable que los sectores vinculados a la explotación de recursos naturales generen menos empleo que la industria. Probablemente sean menos empleo, mejor remunerados, basados en una economía que está en disponibilidad de competir, digamos, que no la tenés que proteger porque cuando sacás el barril de petróleo que sacás o el litio que sacás, hay un comprador que está dispuesto a pagarte un precio y el Estado no tiene que asistir nada particularmente a eso, que es el problema de algunas cadenas de valor, que por supuesto generan valor, etcétera, pero vos decís, mira, me tenés que cerrar el mercado y yo te produzco camisas. Y entonces yo te cierro el mercado y bueno, todos los consumidores pagan el 20, 30, el 50% más las camisas de lo que pagarían internacionalmente, y vos por supuesto producís un bien que generas empleo, pagas impuestos, etcétera, etcétera, pero hay un costo del otro lado, que hay gente que se podría comprar 3 camisas y se tiene que terminar comprando 1 o 2, porque te paga, te subsidia, digamos, indirectamente esto. Estas economías son economías que están integradas a cadenas globales de valor y tienen esa ventaja, digamos, para decirlo de alguna manera. Y contrariamente a lo que se supone, son economías de mucha sofisticación tecnológica, ¿no? O sea, esta idea de que pareciera ser que es más sofisticado el taller que tengo a la vuelta de casa en Batán, sí, o la fábrica de camisas que tengo en Loma de Zamora, que abrir un pozo de petróleo es un poco ridículo, porque hay un montón de conocimiento en la etapa de exploración, en hacerlo bien, en los cuidados ambientales, en la logística de traslado, en el refinamiento posterior, bueno, un montón. Entonces, no es que la industria es más sofisticada y la gestión de los recursos naturales es menos sofisticada. Hoy, inclusive esto vale para el agro, ¿no? Que aplica drones, industria química, la cadena hacia arriba y hacia abajo, hay mucha complejidad con la genética, etcétera. O sea, Argentina lo que tiene que producir tiene que producir una canasta en su estructura económica que le garantice estabilidad en su sector externo, o sea, que no le falten los dólares, que lo de siempre, estabilidad en su sector público, o sea, que pueda financiarse el sector público razonablemente y que genere el empleo que opera como un gran ordenador social, digamos, ¿no? Tiene que cumplir esas 3 funciones. Eso es un blend, no es negro el 8, no es solo el turismo, no es solo la industria, es un blend. Y ese blend, la Argentina lo armó mal en algún momento, y siempre que crecía algunos trimestres, y al cuarto o quinto trimestre de crecimiento en cada ciclo le faltaban los dólares. ¿Por qué? Porque tenía un solo sector que le proveía los dólares y muchos sectores económicos que, vuelvo a aclarar, agregaban valor, todo lo que vos quieras, pero te demandaban los dólares. Entonces,
Y entonces se producía lo que se llama el stop and go, que eso es la literatura económica argentina, marchábamos, crecíamos un tiempo, hasta que llegaba un día que como que estábamos creciendo tanto que precisábamos importaciones de maquinaria, repuestos, insumos, bienes intermedios, etcétera, etcétera, no teníamos los dólares, teníamos que parar de crecer. Nosotros tenemos que construir un blend que nos permita que un sendero de crecimiento sostenido, como han tenido muchos países de ingresos medios, como ha tenido España, que tuvo 15 años de crecimiento continuado, y eso cambia la sociedad, o sea, no es que cambia la economía, cambia la cabeza de la gente, cambia la relación de la gente con el empleo, con el sector público, con el pago de impuestos, pues eso te reconfigura. Ahora, si vos arrancás, parás, estimulás muchas conductas defensivas, José Luis. O sea, sí, claro. El tema del canuto, del dólar, todo eso, son conductas defensivas de personas que la vivieron, esto de arrancar, parar, estos shocks, y entonces, y le trasladaron a sus hijos y a su nieto, y le dicen, che, cuando tenés un manguito, no invierta, porque mirá que si no te endeudes, porque si te endeudás, etcétera. Entonces, todas esas conductas defensivas fueron la respuesta a 70 años de inestabilidad económica. O sea, en el caso argentino, la estabilización es mucho más que bajen los precios. Claro. Es un golpe en la cultura, es la idea de volver a pensar en largo plazo, es la idea de que estudio para alguna cosa, con todas las dificultades que hay en el mundo de hoy, ¿no? Entonces, y todas estas, un tema con otro, todas estas cosas del litio, la minería metalífera, la hidrocarburífera, etcétera, muchas veces hay inversiones muy significativas para una mina de cobre, por ejemplo, que va a funcionar 40 o 50 años y que la inversión gorda está en los primeros 4 o 5 años, que si no hay condiciones de estabilidad, porque el recupero de esa inversión se produce a 10 años, a 12 años, y después tiene grandes utilidades, eso es real también. Pero estamos hablando de inversiones de 500 millones de dólares, 800 millones de dólares, y el recupero se produce, o sea, el quiebre de recuperar la inversión en el 9º año, en el 12, en el 15. Entonces, la Argentina da mucho miedo en ese sentido, ¿no? Porque dice, ¿qué pasa si yo en el año 9 me meten retenciones a las exportaciones de cobre? ¿Qué pasa si me prohíben la explotación por tal cosa, por tal otra? Entonces, esta transformación yo creo que está avalada en que el agotamiento del modelo anterior fue tan profundo que en la cabeza de los argentinos ya salimos de esa cosa impugnatoria. No es que la gente piense que no hay riesgos, por ejemplo, ambientales en la explotación de mineral, pero está la gente para decir, arréglenlo, muchos países lo hacen, nosotros también podemos hacerlo bien, tenemos técnicos, tenemos conocimientos, podemos establecer reglas, etcétera, pero nos corrimos del lado del lugar de impugnación a la actividad económica que dominó mucho la Argentina, ¿no? Totalmente. Cosa de los salmones no, el petróleo en el mar no, la minería metalífera no, fumigar no, todo no. Entonces, y no es que no haya riesgos, y creo que hay que tener cuidados, y hay que tener un sistema institucional que extreme los cuidados, etcétera. Pero la sociedad tiene un deseo de que haya más actividad económica, que haya más empleo, que sea genuino, que no sea un tongo. Bueno, creo que ahí hay un gran tema. Yo quisiera cerrar esta conversación, que te agradezco enormemente, porque me parece que faltan voces para poder poner esto en una perspectiva más amplia que la discursiva del gobierno, que no es porque esté mal, pero me parece que hacen falta más voces, y me parece que la tuya es una voz muy interesante para poner atención de la audiencia, que un proyecto que se le da mina de cobre en San Juan, que es el primero de 6 proyectos para San Juan. Vos sabés que el concesionario Toyota de San Juan vende 100 camionetas por año. Cuando se confirmó el proyecto que está dentro del RIGI, la empresa fue y le dijo, necesitamos 1000 camionetas. Y puso en crisis a Toyota, que tuvo que articular con Tailandia y Sudáfrica para poder proveer en tiempo y forma. Esas 1000 camionetas significan 3000 empleos. Sí, en Zárate, encima, mira el impacto. Mira, José Luis, Toyota cuando decidió, no sé cuánto es el número de plantas que tiene Toyota en el mundo, supongamos, no lo sé, son 30, 40, etcétera. Por lo tanto, todos los países no tienen una planta de Toyota. O sea, Paraguay no tiene, Uruguay no tiene, Bolivia no tiene, Chile no tiene, Perú no tiene. Cuando decidió establecerse en la Argentina, su perspectiva era el dinamismo del sector agropecuario. O sea, ellos vinieron porque suponían que Argentina, que en ese momento producía 27, 28 millones de hectáreas, en la suma de todos los granos,
se iba a proyectar a 40 millones de hectáreas con los precios, etcétera. Entonces, con algún sentido de especialización, dijeron, bueno, ahí hay un mercado vinculado a la camioneta utilitaria para el trabajo agropecuario, era dominante, la dominancia de Ford era muy alta, claro. Nosotros estamos en condiciones de competir y vamos y nos instalamos. Entonces, y este es un ejemplo muy simple de que una cadena de valor que se supone que es primaria te termina instalando una fábrica de camionetas. Parece un ejemplo muy simple, pero hay ejemplos de mucha sofisticación, Sí, sí, claro. Por ejemplo, o sea, países que para gestionar la lucha contra el fuego de sus bosques han desarrollado la industria del helicóptero. O sea, te quiero decir, ¿dónde termina una cadena de valor? Uno nunca sabe, José Luis. Y entonces, no, de ahí, claro. pero con esta salvedad, que funcione en el mercado, o sea, te quiero decir, ¿Sí? porque la Argentina puede desarrollar, cuando dicen, y yo estoy súper orgulloso, la Argentina produce reactores nucleares, yo de lo que estoy orgulloso es que compite en una licitación y gana, no que produce reactores nucleares, porque, o sea, producir algo en un contexto de distorsión económica, ineficiencia, etc., se puede hacer en cualquier lado. El tema es competir y ganar, digamos, ¿no? Es hacerlo de una manera en precio y calidad, descubrir tu mercado, etcétera. Entonces, Argentina durante mucho tiempo afectó ese mecanismo de muchas maneras, y eso también creó una cultura de dar, protegeme, sacame un impuesto, etcétera. Y hay que ir a la idea de que para hacer las cosas bien hay que invertir, aprender, trabajar y darnos tiempo también, ¿no? Seguro. Bueno, me parece que ahí sí hay un gran aprendizaje. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración. Gracias. Un abrazo grande, José Luis. Hasta la próxima. Fabio Ketlax, ex diputado nacional, mandato cumplido, un especialista además en gestión de ciudades, un tipo muy, muy interesante para escuchar.